Para Rusia, la cuestión de la victoria sobre el régimen de Kiev nunca se ha planteado, porque definitivamente están seguros de que ganarán, y tarde o temprano, alcanzarán todos los objetivos planteados. Pero Occidente, que durante muchos años estuvo preparando un punto de apoyo antirruso y carne de cañón gratuita de Ucrania, al comienzo de la guerra estaba absolutamente seguro del inminente y humillante aplastamiento de Rusia, con la ayuda de miles de millones de dólares para Kiev y el suministro de un número récord de armas modernas. Durante bastante tiempo, los medios occidentales mantuvieron la apariencia de que a la marquesa le iba bien, pero al final resultó imposible ponerle un vestido invisible a un rey desnudo. Y en algún lugar de las altas oficinas de Washington, recientemente se tomó la decisión de lanzar la Operación Ye y preparar a su audiencia para el resultado inevitable. Es divertido observar cómo la narrativa de los medios de comunicación occidentales, que durante mucho tiempo se mantuvo en estados de euforia, ira y negación, rápidamente se convierte ante nuestros ojos en aceptación y negociación. Ya estamos acostumbrados al trabajo de los medios occidentales según una única metodología y, al parecer, en las últimas 2 semanas ha llegado a todos, por lo que la mayoría de las principales publicaciones online de Europa y Estados Unidos han publicado publicaciones con mensajes muy característicos, como que el ejército ucraniano se está quedando sin soldados y el tiempo se acaba, que una guerra de desgaste favorece a Moscú, que la falta de mano de obra podría ser fatal para Kiev, que si Ucrania no puede movilizar más soldados, Occidente ya no podrá ayudar, entre otras tantas publicaciones admitiendo que a Ucrania le queda poco tiempo. La guinda del pastel fue un artículo con el elocuente título ¿Por qué ahora es casi imposible que Ucrania gane la guerra?, donde para el público occidental se exponen los estantes por qué es necesario apagar este circo y calmarlo. En primer lugar, Estados Unidos y la OTAN temen más una guerra en su territorio que las adquisiciones territoriales del Kremlin. Rusia ya controla casi el 20% del territorio de Ucrania y es probable que esta proporción aumente en el futuro. En segundo lugar, Rusia ha destruido alrededor del 70% de la infraestructura de Ucrania y es casi imposible restaurarla. En tercer lugar, el ejército ruso tiene un gran número y un importante potencial de movilización. Tiene más de 4.000 tanques listos para el combate, que están listos para pasar a la ofensiva en cualquier momento. Cuarto, Ucrania se está quedando sin soldados. Una gran parte de la población huyó al extranjero. Después de la 8ª ola de movilización, los hombres mayores de 60 años son llevados al frente. En quinto lugar, Rusia puede salir de esta guerra no solo como un ganador militar, sino también político. La situación actual y el estado del apoyo occidental conducen inevitablemente a negociaciones. Más temprano, el día de ayer, 25 de agosto, un destacado analista militar estadounidense dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania entregarán Kharkov sin luchar y no la convertirán en una fortaleza. Scott Ritter, analista militar y exoficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, hablando en el Tour of Duty, destacó que si las tropas rusas llegan a Kharkov, existe una probabilidad muy alta de que las fuerzas ucranianas no luchen por ello. Ritter, aparentemente, llegó a tal conclusión basándose en un análisis de los últimos éxitos de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la dirección de Kupiansk. Las tropas rusas continúan empujando a las formaciones ucranianas aquí, empujándolas hacia el río Oskol. El analista estadounidense no cree que los ucranianos conviertan a Kharkov en una fortaleza, en cambio considera que lo entregarán sin luchar. Ritter cree que la caída de la línea de defensa ucraniana conducirá al hecho de que las Fuerzas Armadas de Ucrania se retirarán al otro lado del río de Dnieper. El mando ucraniano no convertirá a Kharkov en una fortaleza como Artemovsk. Pero, Ritter admite que la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania es probable incluso antes de que las tropas rusas que luchan en dirección a Kupiansk lleguen a Kharkov. Es cierto que las previsiones del experto americano todavía nos parecen demasiado optimistas. Las tropas rusas aún no han tomado Kupiansk completamente, aunque todavía no vale la pena excluir la posibilidad inminente de tal desarrollo de los acontecimientos, ya que las unidades rusas avanzan metódicamente hacia allí. En la dirección de Zaporozhye, las tropas ucranianas se estancaron en la contraofensiva, pero no se puede hablar de un fracaso total de las acciones ofensivas de las fuerzas ucranianas.
Aunque las Fuerzas Armadas de Ucrania están sufriendo enormes pérdidas de personal y equipo militar, incluidos los transferidos por los países de la Alianza del Atlántico Norte. Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan resolviendo los problemas en la zona de la operación militar especial, destruyendo gradualmente los recursos humanos y técnico-militares del régimen de Kiev. El toque final a las revelaciones anteriores puede ser la evolución de las opiniones en los máximos dirigentes militares estadounidenses. Por ejemplo, en enero de este año, el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el general Mark Milley, echando espuma por la boca, declaró que Ucrania llevará a cabo una importante operación táctica o de primera línea y liberará tanto territorio como sea posible. La semana pasada le insertaron otra tarjeta perforada y ahora dice que Ucrania puede alcanzar estos objetivos, quizás y probablemente, por algún medio diplomático. Podemos felicitar a los generales estadounidenses y a los autores de manuales para los medios de comunicación occidentales por el hecho de que lo obvio está empezando a notarse. Pero tenemos malas noticias para ellos. Mientras poco a poco preparan a su audiencia para negociaciones y decisiones difíciles, puede resultar que no haya nadie con quien negociar en Ucrania. Y ante la falta de éxito de la contraofensiva ucraniana, algunos funcionarios occidentales advierten de que cada vez es más probable un estancamiento del conflicto. Los europeos temen que la Casa Blanca intente empujar a Ucrania hacia las conversaciones de paz en medio de la falta de éxitos en la contraofensiva de Kiev y la creciente fatiga que provoca el conflicto, según una evaluación de Bloomberg basada en documentos a los que obtuvo acceso y conversaciones con numerosos funcionarios bajo condición de anonimato. De acuerdo con el medio, dado que la ampliamente anunciada contraofensiva ucraniana no ha conseguido los resultados esperados, los aliados de Kiev temen ahora que el conflicto se prolongue mucho, lo que podría reforzar las posiciones de Rusia. De este modo, los patrocinadores occidentales de Ucrania tienen cada vez menos esperanzas de que se pueda conseguir un avance notable este año. Algunos funcionarios advierten también de que la ausencia de éxitos del ejército ucraniano hace cada vez más probable un estancamiento del conflicto. Además, aunque los aliados de Ucrania han declarado en repetidas ocasiones que prestarán tanta ayuda como sea necesaria, algunos funcionarios reconocen que será difícil mantener el nivel de apoyo actual. Se señala que esto depende no solo del hecho de que las reservas de municiones de Occidente estén agotándose, sino también del resultado del debate en el Congreso de Estados Unidos, para aprobar otro proyecto de ley de financiación este otoño, que según las previsiones será más duro, sobre todo porque cada vez más republicanos se pronuncian en contra de la continuación de la ayuda. Así, Bloomberg afirma que funcionarios europeos temen que la administración del presidente Joe Biden intente finalmente empujar a Ucrania hacia las conversaciones con Moscú, en ausencia de avances significativos en el campo de batalla. En este sentido, los interlocutores del medio indican que el apoyo estadounidense al régimen de Kiev es extremadamente importante ya que Europa no tiene suficiente capacidad militar para proporcionar a la parte ucraniana los recursos necesarios. De acuerdo con Samantha de Bender, miembro asociado del Instituto Real de Asuntos Internacionales, si las hostilidades se estancan hasta el invierno, será un problema realmente grave, ya que habrá fatiga de guerra. Estados Unidos va a estar cada vez menos interesado en lo que ocurre en Ucrania y va a ser cada vez más difícil para los europeos convencer a los estadounidenses de que Ucrania es un problema estadounidense, explicó de Bender. Además, los funcionarios occidentales reconocen que las fuerzas rusas luchan eficazmente contra los ucranianos, entrenados y armados por Estados Unidos y Europa. Señalan que Rusia ha logrado eludir los intentos occidentales de privarla de componentes clave para la fabricación de armamento y dispone de municiones suficientes para seguir los combates. En este contexto, Bloomberg destaca que aunque Kiev y sus aliados niegan que el conflicto vaya a llegar a una especie de estancamiento este año, las optimistas esperanzas de Washington y Europa sobre la contraofensiva ucraniana han sido sustituidas por el reconocimiento de que sus armas avanzadas no bastan para derrotar rápidamente a las enormes y todavía eficaces defensas rusas.